A mediados del siglo XIX, los puentes colgantes colapsaban en toda Europa. Sus cables industriales se desgastaban durante el mal tiempo y se rompían con el peso de sus tableros. Cuando un ingeniero germano-estadounidense, John Roebling, propuso construir el puente colgante más largo y costoso de todos sobre el río Este de Nueva York, los agentes municipales se mostraron escépticos y con razón. Pero Manhattan estaba cada día más congestionada y los trabajadores que iban allí desde Brooklyn obstruían el río. En febrero de 1867 el gobierno aprobó la propuesta de Roebling. Para evitar los fracasos de los puentes europeos, Roebling diseñó un modelo de puente híbrido. De los puentes colgantes, el diseño incorporaba extensos cables sostenidos por pilones centrales y anclados a cada orilla. Este diseño era ideal para sostener tableros largos que colgaban de cables verticales más cortos. Pero el modelo también se inspiraba en los puentes atirantados. Estas estructuras más cortas sostenían sus tableros con cables diagonales anclados directamente en las torres de soporte. Al añadir estos cables adicionales, Roebling mejoraba la estabilidad del puente y también reducía el peso sobre los cables principales. Se habían usado diseños similares para otros puentes, pero la magnitud del plan de Roebling los eclipsaba a todos. El tablero de su nuevo puente medía más de 480 metros de largo, 1,5 veces más que cualquier otro puente colgante construido hasta entonces. Dado que la cuerda común de cáñamo no resistiría el peso de las 14.680 toneladas del tablero, su propuesta requería más de 5.600 kilómetros de alambre metálico para fabricar los cables del puente. Para sostener el peso, las torres tendrían que elevarse más de 90 metros por encima del agua y serían las estructuras más altas del hemisferio occidental. Roebling estaba seguro de que su diseño funcionaría, pero en 1869, mientras supervisaba la obra, un barco entrante le aplastó el pie contra el muelle. Al cabo de un mes, murió a causa de tétano. Por suerte, su hijo Washington también era un ingeniero experimentado y asumió el rol de su padre. El año siguiente comenzaron a construir los cimientos de las torres. Esta primera etapa en la construcción también fue la más difícil. Construir en el lecho rocoso del río implicaba usar tecnología que no se había probado: los cajones neumáticos. Los obreros hundían estos cajones herméticos de madera en el río, donde un sistema de tuberías bombeaba aire a presión y sacaba agua. Se instalaron cámaras de aire para que los obreros entraran y excavaran el fondo del río. Al cavar, ponían capas de piedras sobre los cajones. Al llegar al lecho, los llenaban los cajones de concreto, y así cimentaban las bases permanentes de la torre. Las condiciones de trabajo eran deplorables y peligrosas. Las cámaras se alumbraban con velas y lámparas a gas, por lo que se incendiaron varias veces y debieron ser evacuadas e inundadas. Aún más peligrosa era la misteriosa enfermedad de los buzos. Hoy sabemos que era el síndrome de descompresión, pero en esa época se manifestaba como dolor inexplicable o mareo que llegó a matar a varios obreros. En 1872 casi se cobró la vida del ingeniero en jefe. Washington sobrevivió, pero quedó paralítico y postrado en cama. Una vez más, los Roebling fueron indomables. Emily, la esposa de Washington, se encargó de las comunicaciones entre su esposo y los ingenieros y llegó a ser responsable de la gestión diaria del proyecto. Desafortunadamente, los problemas no habían acabado aún. Para 1877 la construcción estaba atrasada y excedía el presupuesto. Peor aún, resultó que el contratista encargado de los cables les había vendido cables defectuosos. Esto habría sido una falla fatal de no ser por las numerosas medidas de seguridad en el diseño de John Roebling. Tras reforzar los cables con alambres adicionales, colgaron el tablero pieza por pieza. Tomó 14 años, el equivalente a $400 millones actuales, y el trabajo de toda una vida de 3 de los Roebling. Pero el 24 de mayo de 1883, cuando se inauguró el puente de Brooklyn, su esplendor era innegable. Hoy, el puente aún permanece sobre sus cajones antiguos, que sostienen las torres góticas y los cables entrecruzados que enmarcan un portal a la ciudad de Nueva York. Si te gusta aprender sobre historia, suscríbete a este canal, porque las lecciones de ayer pueden ayudarnos a superar los desafíos de hoy.